Hola de nuevo. Bueno, esta vez voy a hablar de algo que en realidad me habéis pedido vosotros. Me habéis pedido que hable sobre cómo va a ser la vuelta a la normalidad y que, bueno, aconseje un poco cómo hacer este proceso. Eh, Voy a enfocar el hablar sobre este tema, quizá no tanto desde la psicología, porque, bueno, como voy a decir más adelante, pues la psicología quizá no tenga tampoco muchos recursos, ya que nunca hemos pasado por una situación similar a esta. Entonces quizá no haya, aunque haya algunos tintes que sí que os pueda dar, algunos aspectos, algunos detalles que sí que os voy a marcar y que están enfocados desde la psicología. En realidad lo que voy a hacer en este vídeo, y luego os mandaré otro en el que a lo mejor pues temáticas de las que se habla en este vídeo sí que me parece importante aclararlas y haceroslas llegar con unos consejitos. Ahí sí va a estar presente la psicología. Lo que os voy a hacer llegar en este vídeo es un poco mi reflexión, es una reflexión personal donde, como digo, pues a lo mejor sí que la psicología tiene cierto peso, pues porque yo soy psicóloga y muchas cosas me las planteo desde ahí, pero es quizá más unas cuantas reflexiones personales que me parece que pueden ser útiles. Al ser reflexiones personales, pues yo os las hago para, bueno, pues para ayudar a abrir un debate, ¿no? O a repensar las cosas y puede ser que haya gente que le sea útil y a otras personas que no. Puede ser que algunas las compartan o compartan cómo veo yo toda esta situación y algunas personas puede ser que no. Y está bien. En esta situación cada uno pues puede tener, según su vivencia y según su situación, puede tener diferentes formas de verlo. Entonces, bueno, yo os voy a hacer llegar cómo yo veo esto, cómo yo veo el mundo, tanto desde la psicología como por la persona que soy, ¿no? Y por mis características y mi forma de mirar la realidad por la que estamos pasando. Y bueno, pues espero que os sea útil, espero que por lo menos os haga pensar, aunque quizá muchas cosas no las compartáis, pero que os haga pensar, ¿no? Y que encontréis vuestra propia forma de adaptaros y vuestras propias respuestas a la pregunta que me habéis hecho, que es cómo vamos a salir de esta, ¿no? Y cómo nos vamos, qué nos vamos a encontrar cuando realmente salgamos a esa realidad, a esa normalidad que no es tan normal, ¿no? Y que no va a ser tan normal en un tiempo. Respecto a esta cuestión, pues lo primero, cuando yo recibí el mensaje en el que se me pedía que hablase sobre este tema, fue que quizá nos estemos adelantando un poco a los tiempos, y es normal. Eh, Como dije en el anterior vídeo, el cerebro se tiende a estar buscando todo el rato información que nos sirva para predecir qué va a ocurrir y porque es así como funciona bien, porque en la incertidumbre nuestro cerebro no funciona bien. Por lo tanto, pues el organismo se encarga de intentar buscar esas señales, esas claves, esos detalles que le hagan poder predecir qué va a venir después, ¿no? E irse ya adaptando y preparando. Esto tiene un riesgo, como veremos más adelante. Entonces, bueno, pues a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue que a lo mejor esto lo estamos pensando demasiado pronto. Y me explico, yo también lo he pensado, ¿eh? Yo creo que es algo común, además en las noticias pues esto empieza a salir en la televisión, nos empiezan a contar que en algunos países ya se está haciendo esa vuelta a la normalidad, ¿no? Y puede ser que nos empecemos a hacer preguntas, ¿no? Y que tengamos dudas sobre cómo va a ser, eso es completamente normal. Pero yo normalmente cuando veo esas noticias me repito a mí misma que,
aunque esto sea lo que se está hablando, ¿no? Y esto sea lo que nos están haciendo llegar, incluso en las noticias se están adelantando, yo creo, a los tiempos. Recordemos que, por ejemplo, el país más parecido y más cercano a nuestra situación es Italia. E Italia ha aumentado otra vez la cuarentena, el tiempo de cuarentena. A pesar de que se están planteando cómo van a hacer esta fase 2 de la lucha, por decirlo de alguna manera, que ya os contaré que esta palabra a mí no me gusta mucho. Creo que tenemos que cambiar también los términos, pero bueno, de afrontar el coronavirus, pues se están planteando ya cómo hacer esta fase 2, ¿no? Y posiblemente en España también nos lo empecemos a plantear dentro de poco, pero esto no significa que vayamos a salir relativamente pronto. De momento, seguro, hasta el 26 estaremos en nuestras casas. Y es posible que luego tengamos que alargarlo un poquito más. Entonces, bueno, pues con respecto a esto, las reflexiones que yo os voy a hacer llegar es un poco lo que yo he aprendido o lo que yo estoy aprendiendo y para lo que a mí me está sirviendo todo esto. Yo soy una persona que tanto como psicóloga, como yo cuando estoy conmigo misma, ¿no? Cuando hablo y reflexiono sobre mi propia vida, intento buscar incluso en situaciones de conflicto, en situaciones complicadas, en situaciones inesperadas y que suponen un cambio y que me cuesta adaptarme a veces incluso, ¿no? Y que también me hacen sufrir. Pero intento buscar siempre esa parte de aprendizaje, porque yo creo que es realmente lo que nos sirve, ¿no? Si no pasar por estas situaciones no tiene ningún sentido, pero si somos capaces de aprender algo que nos sirva para un futuro y que evite quizá también que en un futuro volvamos a caer en las mismas situaciones, pues creo que es muy positivo, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a hacer llegar son un poco los aprendizajes que yo he hecho y las conclusiones o las reflexiones que yo estoy ahora mismo pues, pensando. Con respecto a esto de adelantarse los tiempos, creo que el coronavirus, el bichito este tan pequeño, ¿no? Que ni siquiera podemos verlo, nos ha enseñado una lección grandísima, y es que la vida nos puede cambiar de un 10 de marzo a un 11 de marzo. Yo os voy a poner mi ejemplo propio. En el vídeo ya vais a ver que lo enfoco mucho desde cosas que me han ido pasando a mí. El 10 de marzo yo pensaba que yo trabajo dando charlas en colegios y trabajo también dando charlas en una residencia o haciendo talleres de autocuidado, bienestar psicológico y emocional en una residencia, y luego, bueno, pues atiendo pacientes allí en Apaipa. Entonces, lo que me ocurre es que el 10 parecía un día normal y que al día siguiente yo iba a volver al trabajo, a las funciones que hago habitualmente, y el 11 cierran los colegios. Y yo tenía una charla en un colegio. Yo lo primero que pensé es que esto, bueno, pues es algo pasajero y a la larga esto va a volver a la normalidad. Entonces me empiezo a plantear cómo voy a recuperar ese tiempo, ¿no? Cómo esas sesiones que yo estoy perdiendo y que tengo que hacer porque me he comprometido con los colegios a hacerlas, cómo voy a volver a cuadrarlas dentro de la agenda, teniendo en cuenta que mi agenda es complicada porque yo voy por muchos colegios y residencias, pero también la agenda de los colegios va muy justa, y más en estas fechas, ¿no? Que se acerca el final de curso. Entonces empiezo a adelantarme justamente, ¿no? y a repensar un poco cómo voy a organizar todo esto. Poco a poco, conforme veo que esto va pasando, me doy cuenta de que esta situación va para largo y y empiezo a aceptar que probablemente este año por lo menos ya no vuelva a pisar un aula. Y que por lo tanto pues tendré que hacer una memoria de lo que he hecho con
con los datos que tengo hasta el momento, yo paso cuestionarios pues, de satisfacción y demás, pues tengo que hacer con lo que tengo, tengo que hacer el resto de mis funciones, que es un poco pues justificar y hacer una memoria de lo que se ha hecho a lo largo del curso. Y ya el año que viene salvaremos esto, ¿no? Y veremos si eso y veremos. Entonces, a mí una de las cosas que me está enseñando es que un bichito muy muy pequeño, que ni siquiera somos capaces de ver, te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Y hace unos cambios radicales en nuestras vidas. Pasamos de estar pues yendo al trabajo, con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Haciendo vida tanto dentro como fuera de casa, a tener que hacerla completamente dentro de casa, ¿no? Y con una cierta amenaza bueno, que parece que nuestra vida se pone en peligro con esta situación. Entonces, creo que justamente hemos estado viviendo durante mucho tiempo adelantándonos a los tiempos, ¿no? Y pensando en el mañana, haciendo esto que me ocurría a mí, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar esto? Intentando adelantarme cuando en realidad yo no tenía la información suficiente para saber cuándo iba a volver y por lo tanto no podía planificar nada. Sin embargo, mi mente ya estaba funcionando así, ¿no? Mi mente ya iba a mucha velocidad y pensando en algo que todavía ni siquiera había llegado y para lo que no tenía información para poder organizar. O sea, yo no estaba teniendo la información suficiente, pero aún así yo ya me lo estaba planteando y creo que esta pregunta que no solo os hacéis vosotros, sino que también me hago yo de cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir, es justamente eso, adelantarse al tiempo. Ahora mismo la situación que tenemos es esta, la información que tenemos es esta, y teniendo en cuenta que como mínimo van a pasar otros 15 días u otra semana en la que estemos aquí y viendo lo rápido que puede cambiar nuestras vidas y las situaciones que tenemos, creo que intentar predecir cómo va a salir, cómo va a ser esa vuelta a la normalidad es complicado. Porque no tenemos la información suficiente. Entonces, esto tiene un par de riesgos. El primer riesgo es que, no sé si habéis escuchado alguna vez esto de que mirar hacia atrás es... o sea, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Cuando miramos mucho a futuro, nos empezamos a agobiar y nos empezamos a estresar, sobre todo cuando no tenemos ninguna certeza cómo es esta situación. Entonces nos genera mucha ansiedad. Por lo tanto, mi consejo ahí es que intentemos centrarnos en el momento en el que estamos viviendo. Es posible que también el querer mirar más adelante, el querer mirar cuando salgamos de esta situación responde a que ahora a lo mejor lo estamos pasando mal, ¿no? Y ese pasarlo mal hace que queramos huir de la situación. Esa huida es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo para protegernos del mal que estamos viviendo ahora mismo. El problema es que quizá en otras situaciones este mecanismo de defensa que se pone en marcha de verdad nos proteja, pero en esta situación tan incierta, tan anómala, tan excepcional, pues no podemos saber lo que va a venir después. No, entonces lo que nos va a hacer es sentirnos frustrados y sentirnos ansiosos. Además, corremos el riesgo de generar expectativas sobre cómo va a ser esa salida. Y esas expectativas, teniendo en cuenta que no tenemos la información suficiente, puede ser que sean expectativas que luego no se ajusten a la realidad. Y esto de nuevo nos puede también volver a generar ansiedad y frustración, sobre todo frustración. Pero no solamente eso, es que yo no sé si os ha ocurrido, a mí me ha ocurrido alguna vez cuando he pensado las cosas antes de tiempo, me ha generado mucho miedo porque me he imaginado las cosas teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación de amenaza, es probable que desde este miedo que estamos sintiendo, ¿no? Y desde esta tristeza, quizá este enfado, desde todas estas emociones que no son del todo agradables, sea desde donde estamos generando esa idea de cómo va a ser el salir fuera luego. Pero esto, como os digo, pues posiblemente luego no se ajuste a la realidad. Pero nos va a generar miedo.
a ese salir. Va a generar que nos sintamos con mucho miedo a otra vez volver a salir y podernos contagiar, o puede ocurrir. Entonces, como realmente las autoridades tienen una obligación y es cuidar de nuestra salud. Tienen la obligación constitucional, además, de cuidar de la salud. Por lo tanto, no vamos a salir hasta que no nos sintamos, hasta que no estemos de verdad en una situación de seguridad y no se pueda proveer cierta seguridad a la mayoría de la población. Porque si no, pues estarían delinquiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, bueno, las autoridades también están bastante, los gobiernos están bastante asustados y creo que esto lo van a hacer, creo que van a pecar incluso de ser demasiado precavidos. Y está bien, a mí me parece que la situación lo requiere. Entonces, bueno, quizá no tengamos que pensar tanto en cuando llegue ese momento y cómo va a ser ese momento, no generar expectativas que luego nos pueden generar miedo y que ese miedo puede hacer que luego no queramos salir a la calle. O que nos provoque mucha ansiedad el volver a salir a la calle. Por lo tanto, lo ideal yo creo que es centrarnos en el ahora. El ahora es lo que realmente, el aquí y el ahora es realmente lo que tenemos. Es realmente sobre lo único que podemos tomar decisiones. Es lo único que hasta cierto punto podemos controlar y a veces ni eso, porque como os digo, pues fijaos, ¿no? Que rápido cambia todo. Y también quería transmitiros que las decisiones y las cosas que hagamos ahora son las que van a tener efecto luego, en ese futuro que va a llegar. Entonces, pienso que por eso también nos debemos centrar en el momento actual, en el que estamos viviendo. Es en este momento en el que podemos controlar. Y ese control y ese poder tomar decisiones y ese centrarnos en el momento actual, en cómo nos sentimos ahora y tomar, coger las riendas de nuestra vida en el momento actual es lo que nos va a hacer sentirnos más relajados, más tranquilos, más felices. Aunque lógicamente va a haber sufrimiento porque es una situación rara, yo no digo que siempre vayamos a estar bien, yo también tengo mis momentos de subidas y bajadas, pero es que esto es lo único que tenemos. Entonces, es lo único sobre lo que podemos empezar a pensar, ¿no? Y hacer. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, yo creo que es importante ir día a día, centrarnos en el día a día. No sabemos cómo va a evolucionar esto, por lo tanto, lo que más seguridad y lo que más tranquilidad o lo que más relajación nos va a generar es centrarnos en el día a día, ¿no? E ir haciendo y controlando lo que voy a hacer de aquí a 2 horas o incluso de aquí a mañana, ¿no? Pero yo no pensaría mucho más allá de mañana, salvo que, bueno, tenga una cita médica o tenga algo que ya está previsto, ¿no? Y que es bastante seguro, pero pensar en cómo va a ser esa normalidad es pensar en algo que es incertidumbre todavía y sobre lo que no tenemos información y eso no nos va a hacer sentir bien probablemente. Entonces es mejor, yo creo, que nos centremos en este momento, que nos centremos en esta situación, en cómo lo estamos viviendo dentro de casa, intentando poner las soluciones, las medidas, las decisiones y todo lo que haya que poner en el hoy, ¿no? Y incluso en el mañana, pero no mucho más. Eso por un lado. Como os digo, a mí esto también me ha pasado y de hecho si yo no pensase en el futuro posiblemente no hubiera reflexionado sobre esto. Como os digo, a todas las cabezas están haciendo ese pensar más allá. Pero bueno, tenemos la capacidad de controlar nuestra cabeza y de decirle que por ahí no. Entonces, bueno, yo os animo a que lo hagáis y que le digáis que no, que hay que centrarse en el ahora, que es lo único que tenemos y que además lo que hagamos ahora va a tener un efecto sobre el futuro. Entonces, es importante que nos centremos en el ahora. Relacionado con esto, creo que otra reflexión y otro aprendizaje que podemos sacar precisamente de esta situación es que hemos estado viviendo vidas que han ido muy rápido, vidas que han estado constantemente
centradas en el mañana, en el trabajo de mañana, en el mañana tengo que ir a comprar, mañana tengo que ir a llevar a los niños a no sé dónde, mañana, ¿no? Y esta situación nos está permitiendo pasar tiempo con nuestra familia, dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Como decía en el otro audio, pues bueno, cada uno lo está enfocando como puede y como quiere, ¿no? Pero el caso es que estamos teniendo tiempo para hacer cosas distintas. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender, a hacer algo distinto. Y que cuando llegue esa supuesta normalidad, que yo ya os digo que espero que no sea la misma normalidad de la que venimos, sino que creemos una nueva normalidad, tenemos que aprender a centrarnos en el día a día, ¿no? En el hoy. Y dejar de pensar en el mañana, porque muchas veces, a mí también me pasa, ¿no? Llego a casa y sigo pensando en qué voy a hacer mañana, en vez de disfrutar de mi descanso, de mi familia, en vez de todo eso, lo que estoy haciendo es pensar constantemente en qué va a pasar mañana, ¿no? Y cómo voy a organizar el día de mañana. Y está bien hasta cierto punto. Hay una parte del día que quizás sí le tengamos que dedicar ese tiempo a pensar en qué vamos a hacer mañana, pero no constantemente como veníamos haciendo. Yo creo que se nos ha ido un poco de las manos esto de pensar en el mañana, y por eso cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más estrés, cada vez hay más, ¿no? Entonces, quizá una forma, cuando salgamos, quizá esto nos ayude a comprender que tenemos que crear una sociedad con unos valores quizá un poco distintos, y no tanto en centrarnos en el rendimiento y en el mañana y en, bueno, esto lo voy a hacer mañana. Escuchaba ayer una entrevista de unos músicos que han surgido a raíz del confinamiento, que quizá se llaman Stay Homas y están en YouTube. Yo los recomiendo porque además de ser muy animados y de tener mensajes muy positivos, pues bueno, hacen algunas reflexiones también como estas que son interesantes. Ellos en la entrevista decían que ellos habían pensado en este proyecto que han sacado justo en esta situación para adelante, y lo habían pensado como para 2023. Bueno, en 2023 ya haremos esto. Llega esta situación y es el momento perfecto para hacerlo. Pero es que, ¿por qué 2023? Es que el 2023, el momento perfecto es ya, porque es el único momento que tengo en 2023 a saber dónde estoy, a saber qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, así es como hemos estado funcionando, no solo ellos, yo y seguramente vosotros también. Funcionamos mucho en el futuro y en que lo único que le voy a dedicar tiempo el hoy es a rendir para mañana. Y no, tengo que rendir también para hoy, aunque tenga que pensar en el futuro, claro que sí, pero no que el futuro sea lo único, sino que sea capaz de llegar a casa, dejar el futuro fuera, dejarlo para mañana y en ese momento centrarme en lo que tengo dentro de casa, ya sea el descanso, ya sea el autocuidado, ya sea el estar con mi familia, ya sea el ver una película o sea lo que sea, ¿no? El ahora es lo que tengo y ahora es lo que puedo hacer. Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que tenemos que llevarnos a esa nueva normalidad, o eso que a mí me gustaría que fuese una nueva normalidad y no la normalidad de la que venimos. Otra cuestión que me planteabais es qué va a pasar con esto del distanciamiento. Esto del distanciamiento es una cuestión que nos puede preocupar por el hecho de que vuelva a haber contagios. Pero yo creo que tenemos que confiar, creo que nos está enseñando también este bichito, ¿no? Y esta situación, a confiar en nuestras capacidades, y entre ellas a confiar en la capacidad que tenemos para adaptarnos. Aquí me gustaría hablaros de una cuestión de la que luego hablaré en otro vídeo que os voy a hacer llegar en los próximos días. Se ha detectado que los humanos tenemos una capacidad que se llama resiliencia, o que los psicólogos hemos llamado resiliencia, aunque en realidad es un término que viene de la física y de la química. La resiliencia en la física y en la química es la capacidad de los objetos o de los materiales para cambiar su forma y volver luego a la forma original. Por ejemplo, el muelle. Un muelle tú lo alargas
y cuando lo sueltas vuelve a colocarse en la posición en la que estaba. Pues eso sería la resiliencia, ¿no? Entonces, cuando los psicólogos traemos esta explicación a la vida de los humanos, ¿no? Al funcionamiento humano y no de los materiales, lo que planteamos es que lo que se ha detectado, ¿no? Es que muchos humanos en situaciones de crisis, en situaciones muy traumáticas, como puede ser un atentado, como puede ser un terremoto, como catástrofes grandísimas, pues hay algunos humanos que tienen unas capacidades y unas fortalezas que les permite no generar estrés postraumático y no generar todas las consecuencias de vivir un trauma, de vivir una situación traumática. Entonces a esto es a lo que se le llama resiliencia. Y la buena noticia es que todo el mundo podemos cultivar esas capacidades. Hay algunas actividades que podemos hacer para ir siendo poco a poco más resilientes. Lo que nos permite nuestro organismo se adapta a todo. Lo que pasa es que a veces se adapta en mejores condiciones y a veces se adapta en peores condiciones. Si somos resilientes, pues vamos a adaptarnos en unas condiciones mucho mejores, ¿no? Y mucho más beneficiosas para nosotros. Y de hecho, la definición de resiliencia es esa capacidad de superar estas situaciones traumáticas, pero además saliendo fortalecido, habiendo aprendido cosas, ¿no? Y habiéndonos convertido en mejores personas o habiendo mejorado incluso algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero hacer llegar. El actual distanciamiento está generando que empiezan a surgir nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Y que de hecho, a pesar de estar muy distanciados ahora mismo, ¿no? Y de haber mantenido ese metro o esos 2 metros, que ahora parece que igual tendrían que ser 4, no se sabe muy bien cuánta distancia tenemos que mantener, pero en esa distancia hemos empezado a hacer muchas más videollamadas, hemos empezado a hablar mucho más con nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nos hemos unido, hemos empezado a cooperar, que es algo que no estábamos haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que nuestra sociedad, gracias a este distanciamiento y gracias a esta situación, está cambiando y está dejando atrás y recuperando incluso algunos valores que habíamos olvidado, ¿no? Y que habíamos sustituido por la individualidad y por el egoísmo en muchas ocasiones, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ahora mismo nos hemos unido y hemos hecho algo completamente distinto. Por lo tanto, por una parte quizá deberíamos ver este distanciamiento como algo positivo, ¿no? Aquí también yo añado otra cosa. Creo que muchas veces somos invasivos, ¿no? Nos acercamos o nos metemos mucho a veces incluso en la vida de las personas, y este distanciamiento entendido quizá más no tanto desde lo físico, que sé que es lo que me estabais preguntando y ahora voy a eso, quizá no entendido tanto desde lo físico, sino entendido como una forma de pensar, porque antes de tener la conducta de distanciarme de alguien, tengo que pensarlo, tengo que pensar que me tengo que mantener a distancia. Creo que justamente permite que respetemos a lo mejor los tiempos de las personas. Este cambio que se va a generar en nuestra cabeza, igual que se está generando también un cambio de hábitos y ahora pues somos mucho más conscientes de la necesidad de lavarse las manos y de cómo lavarnos las manos. En cuanto al distanciamiento pasa exactamente lo mismo. Creo que estamos haciendo un cambio que va más allá de lo físico, que también tiene que ver con algo que está en nuestra cabeza. Y justamente lo que vamos a aprender es que tenemos que respetar la intimidad de las personas y muchas veces no lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que permitirnos ese distanciamiento. Yo cuando empecé a trabajar como psicóloga, una de las cosas que me ocurría era que creo que en algunas, y creo que nos pasa a todos porque es algo que hemos aprendido, ¿no? Y solamente hay que mirar la televisión y los programas de televisión que tenemos, que muchas veces son los cotilleos, ¿no? Y meternos en la vida de la gente y conocer la vida de la gente, ¿no? Sin respetar sus tiempos, sin saber si a lo mejor es un buen momento para esa persona,
compartir esa parte de su vida con nosotros. Entonces, eso es algo que yo aprendí siendo psicóloga, que tenemos que acompañar, pero respetando los ritmos de las personas, y que tenemos que no invadir su intimidad, ¿no? Y permitirles que sean ellos quienes decidan cuándo nos van a contar las cosas y cuándo nos van a permitir entrar en ese área de su vida, y que tenemos que respetarlo porque no es nuestra vida, es la suya, y esa persona necesita hacerlo de esa manera. Entonces, a lo mejor este distanciamiento, sacando alguna conclusión más psicológica o más emocional, nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que respetar la intimidad y respetar el espacio de las personas y no invadir, ser menos invasivos. Una vez dicho esto, en cuanto al distanciamiento físico, tenemos que tener en cuenta que creo que es algo que no nos debe preocupar tampoco demasiado. Sé que nos preocupa porque es una situación que nos puede llevar a replantearnos, ¿no? Es una situación que nos puede preocupar porque tememos volver a entrar en un brote como este, ¿no? Y volver a pasar por la misma situación, que es una situación que nos ha dado miedo, que nos ha generado malestar, que nos ha puesto tristes, que nos ha angustiado, ¿no? Y nos ha puesto ansiosos. Entonces, es por eso que nos estamos haciendo todas estas preguntas, pero creo que no tenemos que tener quizá ese miedo a si lo vamos a hacer bien o a cómo va a ser este distanciamiento, porque vamos a salir progresivamente. No nos van a decir, ¡hala, ya no hay coronavirus, o esto ya está controlado y ya podemos salir todos a la calle igual que antes! Es que no va a ser igual que antes, lo vamos a hacer de forma progresiva. Entonces, pues irán saliendo primero quizá las personas que estén inmunizadas. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Hablar de cómo va a ser esto es complicado porque no lo sabemos, no sabemos cuáles van a ser las medidas, pero hay que plantearse que vamos a estar un tiempo más, aunque se pueda empezar a salir a la calle, pero que aún así vamos a estar quizá no en un confinamiento o en una cuarentena tan estricta como esta, pero vamos a seguir en esta situación de cuarentena. Esto va a ser progresivo y vamos a ir adaptándonos poco a poco. Lo bueno de que se haga de forma progresiva es que vamos a tener más facilidad para adaptarnos. Y para que todos estos hábitos que ya hemos estado aprendiendo, y por eso tampoco nos tiene que preocupar mucho, porque ya hemos aprendido todo eso, los vamos a ir pudiendo poner en práctica poquito a poco. Es como que vamos a ir pudiendo probar, ¿no? Esto de forma progresiva, sin prisa, lo vamos a ir haciendo muy poquito a poco. Entonces, bueno, creo que no nos tiene que preocupar, y creo que tenemos que confiar, pues eso, en nuestras capacidades, en nuestra habilidad para adaptarnos y en nuestra fortaleza como humanos, que creo que ha quedado más que evidente, ha quedado más que evidenciado en esta situación. Somos seres estupendos que notamos con muchísima facilidad. Creo que se ha cortado el vídeo, pero bueno, luego los uniré. Lo último, referido a esto, quizá sí que voy a añadir aquí una cuestión que tiene que ver con algo que es psicológico, y es que puede ser el que nos estemos planteando cómo va a ser ese distanciamiento y nos esté empezando a preocupar, tiene que ver con las expectativas de las que yo he hablado antes. Pero puede ser que, igual que ahora tenemos mucho miedo a contagiarnos, yo lo tenía, igual que teníamos mucho miedo a pasar por toda esta situación, puede ser que tengamos también mucho miedo a salir y a que la situación se repita, o a incluso volvernos a contagiar, ¿no? Entonces, todo esto nos puede generar mucha ansiedad. Ahora quizá nos sentamos más protegidos porque estamos en casa y la probabilidad de contagio es, aunque es alta, si nos quedamos en casa, no es tan alta, aunque luego os cuento también mi experiencia personal con el coronavirus.
lo que nos puede generar el momento en el que tengamos que salir de casa es mucha ansiedad. Esa ansiedad además puede generar unos pensamientos pues de que llevamos el bichito encima todo el rato, ¿no? De que estamos expuestos a una amenaza y todo eso pues puede generar problemas graves. Entre ellos, pues bueno, muchos trastornos. Entonces, no voy a entrar tampoco en comentaros qué trastornos son para no generar tampoco susto. Es importante que sigamos las medidas que nos están diciendo, ir protegidos por la calle, limpiarnos, lavarnos bien las manos, mantener más higiene de la que veníamos a lo mejor practicando y es muy importante que eso lo sigamos haciendo, pero con cuidado de cómo lo estamos viviendo y de cómo lo estamos pensando, tampoco obsesionándonos con estas cuestiones. Y con obsesionarme me refiero a, evidentemente lo tenemos que pensar y lo tenemos que seguir haciendo, insisto, pero no permitiendo que nos genere malestar y nos genere ansiedad y nos genere angustia, ¿vale? No obsesionándonos con esta cuestión de tengo que lavarme las manos o no puedo salir de casa o... sí se puede hacer, pero eso, o sea, te tienes que lavar las manos, pero una vez te has lavado las manos el bichito se va, ¿no? El bichito ya no está ahí. Entonces, que nos quede esto claro, que no entremos a lo mejor en que me lavo las manos 3 veces, porque eso ya sería una obsesión y eso nos va a generar angustia y ansiedad. Entonces, hacer lo que nos están diciendo, pero no exagerar las cosas, porque esto, como os digo, puede generar a futuro otros problemas mucho más graves. Entonces, como no queremos que eso esté en nuestra nueva realidad cuando llegue, nuestra nueva normalidad, pues bueno, tanto ahora como luego, intentar no exagerar y no obsesionarnos. Si empezamos a sentir angustia, ponernos en manos de profesionales. Hay muchos profesionales, muchos teléfonos que están a vuestra disposición para que si esto empieza a ocurrir, que podamos hablar con ellos y nos puedan ayudar. En el momento en el que un pensamiento me esté generando mucha angustia, me esté poniendo nerviosa, me esté haciendo temblar, me esté quitando mi capacidad para dormir, en el momento en el que esos pensamientos lleguen a generar todas estas... todo esto, es que no estamos enfocando bien este problema, probablemente nos estemos obsesionando y estamos en una situación en la que tenemos que echar el freno y replantearnos cómo estamos pensando la situación, ¿vale? Y para no enrollarme más, que este vídeo está siendo muy largo, última cosa que puede ser que en nuestra futura normalidad esté, ya se viene hablando de ello y puede ser que esto también genere malestar y genere ansiedad y preocupación. Y es la crisis económica que empieza, parece ser, a haber en nuestro país. Está empezando a destruir empleo. Todo esto además ya lo conocemos. En 2008 pasamos por una crisis y creo que esa crisis nos enseñó muchas cosas, ¿no? O esa crisis y volver ahora a otra crisis debería enseñarnos muchas cosas. Y es que, bueno, yo no sé cómo habéis vivido cada uno de vosotros y vosotras esta crisis. Yo soy psicóloga de servicios sociales, he trabajado durante mucho tiempo en servicios sociales y he visto el efecto que tuvo la crisis y las medidas que se tomaron para intentar paliarlas. Seguramente en ese momento fueron las únicas que se pudieron tomar o las únicas que se nos ocurrieron. Se cogieron muchas medidas de austeridad, se hicieron muchos recortes y creo que, por ejemplo, uno de esos recortes fue en la sanidad y ahora pues estamos viendo que a lo mejor no fue la mejor decisión, ¿no? Y también se hicieron muchos recortes en servicios sociales y demás. Entonces, lo que yo he visto trabajando en servicios sociales son auténticos dramas, situaciones muy complicadas y que a pesar de que nos dicen que hemos salido de la crisis, pues posiblemente estas familias con las que yo he trabajado no han sido capaces de salir de la crisis porque quizá los dejamos solos. Entonces, relacionado también con algo que decía antes, que justamente era todo este
esta colaboración y esta unión que se está generando a raíz de este coronavirus, creo que es algo que nos tenemos que volver a llevar al futuro. Tenemos que tenerlo muy presente y desde esa unión y desde esa cooperación intentar que en esta crisis nadie se quede fuera, ¿no? Y nadie sufra tanto y durante tanto tiempo como ha pasado con la crisis anterior. Entonces, lógicamente vamos a sufrir, en las crisis se sufre, y ojalá y salgamos lo antes posible de ella, pero que si esta crisis llega, apliquemos lo que estamos aprendiendo ahora, que es justamente eso, ¿no? El no dejar fuera a nadie, el colaborar, el unirnos, ¿no? Y además yo creo que es algo que también está cambiando, porque lo que estamos viendo es que cuando nuestros gobernantes, los gobernantes del sur de Europa, de los países del sur de Europa, están yendo a reuniones con la Europa Central y con la en la Unión Europea, están diciendo que bueno, están reivindicando justamente esto que yo digo, ¿no? Esa unión de las personas y en este caso de los países y del continente para luchar contra algo, para luchar con la crisis sanitaria y también con la crisis económica. Y que ya no valen las medidas de austeridad, que cómo salimos de la crisis antes no nos ha ayudado o no han sido las más adecuadas y que ahora mismo es el momento de empezar a colaborar y de empezar a tratarnos con respeto y tratarnos con humanidad, ¿no? Y que nadie se puede quedar fuera. Eso es algo que se está reivindicando ya en las reuniones con Europa, porque para eso somos Unión Europea y es algo que se están encargando, pues eso, los gobernantes del sur de Europa, que hemos sufrido quizá también las consecuencias de la anterior crisis de una forma mucho más grave. Se lo están recordando a los gobernantes de otros países y se está llevando ese espíritu de cooperación y de lucha conjunta, o más bien de cuidado conjunto, ¿no? De cuidado de las personas. Por eso decía que no me gusta mucho la palabra lucha, porque creo que en este momento algo que también tenemos que aprender es a cambiar la palabra luchar, que viene de algo agresivo y de algo bélico, por el cuidar. Que es lo que realmente tenemos que hacer en esta situación, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica, y es cuidarnos y respetarnos y ser amables con los demás y ser empáticos con ellos y bueno, apoyarnos y ayudarnos, porque es la única manera, es algo que realmente la única manera de salir de esta y de salir lo antes posible. Entonces creo que nos tenemos que unir con un objetivo mismo y bueno, pues intentar que si esta situación llega entre todos, salir de ella y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y que nadie se quede fuera, como sí que pasó en la anterior crisis. Entonces, bueno, pues estas son las 4 o 5 reflexiones que yo vengo haciendo estos días. Perdonad porque el vídeo ha sido muy largo. Os voy a mandar un vídeo en el que, en los próximos días, en el que hable primero de primeros auxilios psicológicos para aquellas personas que estén sufriendo mucho, tanto ahora como a lo mejor quizá en el futuro. Os voy a mandar también un vídeo, otro distinto, en el que os hable de trastorno de estrés postraumático y cómo fomentar la resiliencia, esas capacidades que digo que permiten no solo adaptarse y superar la situación traumática, sino también salir fortalecidos. Y bueno, pues de nuevo os invito a que me hagáis todas las aportaciones que creáis, que me mandéis pues, vuestras impresiones también o vuestros deseos de nuevos vídeos con nuevas temáticas y bueno, por mi parte pues transmitiros mucha fuerza, mucho ánimo y bueno, pues poquito a poco a ver cómo salimos de esta, pero bueno, quedo a vuestra disposición si lo necesitáis. Un saludo muy grande a todos. Hasta luego.